Es un gusto darles la bienvenida a este webinar de Real World Evidence. Nosotros brevemente, hace 20 años que somos una agencia de ETS de evaluación de tecnologías sanitarias en la región. Tenemos publicados más de 1.300 documentos ya de evaluación de tecnologías en nuestra biblioteca de documentos, y hace 10 años que somos centro colaborador de la OMS y OPS en evaluación de tecnologías sanitarias, y trabajamos mucho también en Real World Evidence, desde nuestra unidad de farmacoeconomía y evaluación de resultados. Así que les damos la bienvenida y le paso la palabra a Andrés Pichón Rivera. Gracias, Fede. Bueno, buen día, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Como comentó Federico, yo soy el director general del IECS, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y también dirijo junto con Federico el área de evaluación de tecnologías y de economía de la salud. Solo para los que no conocen al IECS, creo que muchos sí, veo muchas caras y nombres conocidos de amigos de la región, pero para los que no conozcan al instituto, los invito a ver la página. Somos una institución que hace investigación en salud pública. Tenemos proyectos en cerca de 30 países en estos momentos, sobre todo en Latinoamérica, pero también en África y en Asia, en temas muy diferentes. Y también para los que estén interesados en programas de capacitación, hay muchas oportunidades en el instituto, desde becarios de investigación, programas de maestría, cursos en distintos temas. Así que los que no conocen, los invito a que vean la página y nos conozcan un poco más. Les doy la bienvenida nuevamente. Le agradezco mucho a nuestros invitados, que va a presentar Sebastián, por participar del webinar, y los dejo con Sebastián García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un placer estar todos acá en este primer webinar de un ciclo de webinars, ¿no? Básicamente este es una iniciativa de capacitación en Real World Evidence para América Latina, financiada por un grant académico y restricto de Pfizer, ¿sí? Tiene distintas instancias de capacitación. Básicamente hay un ciclo de webinars, de 3 webinars que van a suceder a lo largo del año. Este es el primero, ¿sí? Y por otro lado hay un curso introductorio que comienza el próximo lunes, o bueno, este primer webinar es el inicio de toda la iniciativa. El curso introductorio comienza la semana que viene y dura hasta julio. Desde agosto hasta fin de año sucede un curso avanzado, ¿sí? También en Real World Evidence, y por otro lado hay algunos proyectos de investigación que van a formar parte del curso introductorio y el curso avanzado, donde se va a suceder una mentoría en estos proyectos de investigación, todo con el objetivo de promover la utilización de Real World Evidence en todos los distintos ámbitos, ¿no? Ya sea desde las instituciones sanitarias como hospitales, o los financiadores, o las agencias regulatorias, o las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Así que es un placer dar comienzo a esta iniciativa que va a suceder durante todo el año. Bueno, en este primer webinar, ¿sí? Es un honor contar con la presencia de Mike Drummond, ¿sí? Casi todos lo conocen, es uno de los padres de la economía de la salud, ¿sí? Él va a dar una visión general sobre la utilización de Real World Evidence en el mundo de la evaluación de tecnologías sanitarias. Por otro lado también está la doctora Pilar Pinilla, ¿sí? Que es una directora asociada del NICE, y va a dar la visión desde el punto de vista de una agencia internacional como es el NICE, ¿sí? Que es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Reino Unido, que imagino que muchos la conocerán. Es una de las agencias pioneras en el mundo de evaluación de tecnologías sanitarias, y el que muchas de las agencias que nos dedicamos a esto siempre la utilizamos como ejemplo en muchísimas ocasiones. Por otro lado, va a participar también el doctor Homero Monsanto, ¿sí? Que es el director del Centro de Observación para Real World Evidence para América Latina de Merck, dando el punto de vista desde los productores de tecnologías, ¿sí? En la utilización de Real World Evidence hay múltiples actores, ¿sí? Desde los productores de tecnología hasta las agencias, ya sea regulatorias o de evaluación de tecnologías sanitarias, los financiadores y también los pacientes. En este primer webinar es donde estamos intentando abordar estas distintas visiones. I begin with some definitions. So real-world data are the data we collect, and real-world evidence is really the use of that data for some purpose.
Okay, do you see that now? Yeah. So why are we interested? It's perfectly now. Okay, so why are we interested in real-world data or real-world evidence? Well, for example, we may want to know the effectiveness or cost-effectiveness of technologies outside of an experimental setting, like a randomized controlled trial, because in a trial, people are not behaving necessarily as they would in regular practice. And a good example is adherence to therapy. In a clinical trial, we would expect a higher adherence to the therapy than perhaps we would in real life. And that could affect the effectiveness and cost effectiveness of the technology. We may also be interested in longer term follow-up to understand, for example, the durability of therapies over time. And of course, clinical trials do not last very long. And so we may need another source of data to help us explain or understand long-term impacts. We may also be interested in knowing about rare but important incidents such as adverse effects, and the clinical trial may not be large enough or go on long enough in order for us to observe some of those events, and therefore we would need real-world evidence for that. We may want to target therapies better by understanding in which groups of the patient population they are more effective or cost-effective. Some clinical trials may be structured for us to understand subgroups of the population, but many are not. And so we may need real-world evidence to explore this. And more generally, we may be interested in the life cycle management of technologies. This is increasingly of interest because we should not stop studying a new technology when we finish the clinical trial. We should really study it over its whole life cycle. There are some important clarifications we might make about real-world data or real-world evidence. In practice, the main distinction made is between data collected in the context of controlled clinical studies, such as randomized controlled clinical trials, and that collected in real life. And that's a good distinction, although it's worth making the point that randomization does not necessarily make data non-real. And there are clinical trials, which I'll explain later, which are considered by many to generate real-world data. We call them pragmatic clinical trials. So we can think of there being a spectrum from data collected in experimental settings like randomized controlled trials to those relating to the real world. Finally, it could be argued that many forms of prospective data collection could impact on real-world practices being studied. For example, if a clinician knows that he or she is being studied at the time, or that the data from their actions may be used later, they may not behave in the same way as they would in the real world. So we have to be careful about talking about real world, but it's really a spectrum that we're interested in here. I mentioned pragmatic clinical trials, and these are quite rare, but the characteristics of one of these trials would be that it would be conducted in the setting that is typical of where the therapy will eventually be delivered. For example, it would be conducted in primary care, if that's where the therapy would be delivered, as opposed to typically for clinical trials conducted in specialized centers. The patients in the trial would represent the normal caseload. We would have very few exclusions for entry into the study, which are common in many clinical trials. There would be random allocation of patients to the therapies. The doctor and the patient would not be blinded to the treatment assignment. They would know exactly which therapy the patient is on, although clinical assessments may be made by a blinded observer. The patients would be free to change therapy for any reason, which wouldn't be possible in many clinical trials, and they would be followed for a lengthy period, irrespective of whether they switch
from the therapy to which they were originally assigned or randomized. Now, there are these trials in existence, but they're not very common. And I would call them a form of real-world data and real-world evidence. But some people do make the distinction between randomized settings as being controlled and uncontrolled settings being real-world. Now, what are common types of real-world data or evidence? Patient registries, for example, administrative data sets, such as what we see in the United States, such as claims databases, or perhaps hospital records that are collected routinely, electronic medical records. We could also consider ad hoc surveys of health-related quality of life or cost as real-world data, and data collected as part of managed entry agreements for technologies. These are the agreements that are often made between the payer and the manufacturer to allow introduction of the therapy into regular practice. Now, I'll end with just an example. There are going to be many examples given during the course. This was an example of a study conducted in Quebec in Canada, and it was exploring the difference between antidepressant therapies in an adult population to try to explore which of them was the most cost effective. Now, the background to this, of course, is that different antidepressants have different acquisition costs, but they also may have different levels of persistence. For example, how long the patient would remain on the therapy and whether they continued because of lack of efficacy or the existence of side effects. And of course, this could have economic consequences too, because we would have to spend time and effort in re-establishing the patient on a new therapy. So in this real-world evidence study, it was based on a retrospective cohort using a public prescription database. And one of the things we have to do here is control for the fact that in a non-randomized setting, patients are not randomized to therapies, but are given them in normal practice. And of course, the patients receiving each antidepressant may be different in some way. So the way that this study used to control was a process called multivariate regression. And the dependent variables were treatment non-persistence, healthcare cost, and cost persistence ratio. And the independent variables, or rather control variables, were antidepressant at treatment initiation, the physician's specialty, patient's age, gender, and socioeconomic status, antidepressant dose, history of antidepressant treatment, and overall health status. And an important thing here, of course, is that you would have to have information in your database on those variables if you were going to be able to control in this way. And in the study, they argued that they could assess the difference in the persistence and the overall costs of those therapies through the use of real-world evidence. So in conclusion, whether real-world data or real-world evidence is fit for purpose depends not only on the data itself, but also the purpose for which it's being used. Secondly, most real-world evidence would be classed as observational data, i.e. not from randomized trials, and would therefore be subject to bias, such as selection bias, where the choice of therapy for a patient is based on physician's assessment rather than randomization. The most contentious and most challenging use of real-world evidence is to assess the relative effectiveness of therapies, and you'll hear more about that, I'm sure, in the course. And there are methods to minimize these potential biases, but they depend critically on the nature of the real-world data available, and in particular, whether individual patient data are available on the outcomes of interest and the other relevant patient characteristics, which we would use to control for differences in the patient populations.
So I'll finish on that point. Muchísimas gracias, Mike, por la presentación. Vamos a hacer las preguntas al final, ¿sí? Por lo cual, si alguno tiene preguntas en este momento, las puede anotar o las puede escribir ahora sin ningún problema, pero las vamos a contestar después al final. Mike, again, thank you very much for the presentation and for being here. Bueno, Pilar, si te parece que compartir pantalla para continuar vos con la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias al IEX por la invitación para estar aquí hoy. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y por supuesto con todos los copanelistas que tenemos hoy en el webinar. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues como decía Sebastián, yo voy a comentar un poco la aplicación de este Real World Evidence desde nuestra experiencia en el NICE como Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Para comenzar, pues me complace mencionar que iba a comenzar con las mismas definiciones que Mike ha presentado y realmente voy a saltar estas slides. Pero como decía Mike, realmente cuando hablamos de Real World Data nos referimos a los datos en sí y cuando nos referimos a Real World Evidence nos referimos al análisis y a la síntesis de los mismos. Y uno de los aspectos en los que, digamos, esta Real World Evidence es particularmente útil es cuando intentamos pues, mitigar esa brecha que existe entre lo que llamamos eficacia y efectividad. Datos en eficacia que se pueden obtener de un ensayo clínico bastante controlado que tiene una alta validez interna, pero sin embargo tiene una baja validez externa que podemos en muchos casos obtener del Real World Data, en estudios observacionales, ensayos pragmáticos, como explicaba Mike, otros fuentes de datos que se recolectan en la vida real y que nos permiten obtener información sobre la intervención en salud en la práctica clínica habitual, es decir, la efectividad de esa tecnología. Es decir, cuando comparamos ese Real World Data con, por ejemplo, datos en eficacia obtenidos de ese ensayo clínico, podemos intentar mitigar esa brecha entre eficacia y efectividad y ver si esos datos se corresponden entre ellos. Desde nuestra experiencia en la evaluación de tecnologías sanitarias, el Real World Evidence se puede utilizar en distintos aspectos. Como explicaba Mike, uno de esos aspectos más críticos o más, digamos que es un mayor reto, es para utilizarlo para obtener evidencia sobre la efectividad comparada de distintos tratamientos, en los que todavía, por ejemplo, en nuestros manuales decimos que los ensayos clínicos autorizados son el gold estándar y pues son preferibles para derivar esa efectividad comparativa. No obstante, nuestros manuales hacen mayor hincapié sobre la utilidad del uso del Real World Evidence para apoyar la toma de decisiones, no solamente para obtener información sobre, por ejemplo, costes o uso de recursos o calidad de vida relacionada con la salud, pero también para apoyar resultados de ensayos clínicos para ver si esos ensayos clínicos son generalizables a la práctica clínica o incluso cuando los ensayos clínicos no pueden tener un brazo para controlar el mismo, no están randomizados. Pero también Mike mencionaba otros contextos en los que el Real World Evidence es particularmente útil. Desde nuestra experiencia, ha sido bastante útil en el caso de acuerdos de acceso gestionado o Managed Access Agreement. NICE, como muchos de ustedes sabrán, tiene la opción de recomendar tratamientos dentro de un acuerdo de acceso gestionado dentro de lo que es el Cancer Drugs Fund para medicamentos oncológicos o lo que será el Innovative Medicine Fund para tratamientos más allá de que no sean en la terapia de cáncer. Estos fondos nos permiten recomendar tratamientos dentro de un periodo de tiempo específico que de otra manera no habrían sido recomendados, porque no está claro si son clínicamente efectivos y coste efectivos con la evidencia que tenemos en el momento de hacer la evaluación original. Por lo tanto, si podemos recolectar más datos que nos permitan mitigar esa incertidumbre clínica, podremos reevaluar esa tecnología y recomendar o no ese tratamiento de manera rutinaria dentro del Sistema Nacional de Salud. También los acuerdos de acceso gestionado han sido particularmente útiles
para algunos tratamientos altamente especializados para enfermedades muy, muy raras, donde quizá no tenemos tanta evidencia que vengan desde, por ejemplo, ensayos clínicos. Y últimamente estamos viendo que otro contexto en el que Real World Evidence puede ser particularmente útil son para algunas tecnologías que son un reto, que son bastante innovadoras y que no se ajustan a las generaciones de evidencia que estamos históricamente acostumbrados. Y este puede ser el ejemplo de las terapias digitales o las terapias de inteligencia artificial. Para darles un ejemplo sobre, por ejemplo, lo que es un acuerdo de acceso gestionado, como les decía, cuando un comité evalúa una tecnología puede realizar una recomendación positiva, ya que la tecnología es considerada clínicamente efectiva y coste efectiva, o debido a la evidencia disponible pueden no recomendar esa tecnología porque esta tecnología no es clínicamente efectiva o coste efectiva, o porque no existen datos suficientes para concluir de una manera contundente si podemos recomendar o no este tratamiento dentro del Sistema Nacional de Salud. Cuando no existen datos suficientes, pero existe una plausibilidad de que el tratamiento puede ser clínicamente coste efectivo y por lo tanto clínicamente efectivo y por lo tanto coste efectivo, y queremos mitigar esa incertidumbre clínica porque existen ensayos en desarrollo o porque podemos recolectar datos durante un periodo de tiempo que nos permitan responder esa pregunta, que nos permita mitigar esa incertidumbre clínica, podemos recomendar un tratamiento durante un periodo específico de tiempo dentro de un acuerdo de acceso gestionado. De manera que se recolecten datos dentro de la vida real, dentro del Sistema Nacional de Salud, que se puedan comparar con, por ejemplo, con ensayos clínicos en desarrollo que todavía no han reportado sus resultados finales. Dentro de este periodo de acceso gestionado se recolectarán datos y por lo tanto, cuando acabe ese periodo específico de recolección de datos, esa tecnología será sujeta a reevaluación por el comité y podremos así, de una manera con más certidumbre, recomendar o no esa tecnología dentro de un uso rutinario del Sistema Nacional de Salud. Nos permite de esta manera poder incorporar tratamientos de una forma más segura, gestionada, un tratamiento que de otra manera podría no haber sido recomendado dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, en el caso de que tengamos un acuerdo de acceso gestionado, tenemos que realizar lo que es un acuerdo de recolección de datos. Entonces, imaginemos que tenemos ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, en fase 2 o fase 3, que pues, informan esa evaluación original, pero también tenemos otros ensayos clínicos y también existen fuentes de evidencia en el mundo real, que informan esa evaluación de tecnologías originales. Pero sin embargo tenemos esas fuentes de incertidumbre clínica que no nos permiten tomar esa decisión de una manera clara. Por lo tanto, durante el periodo de acceso gestionado podemos tener ensayos en desarrollo que todavía no habían reportado como explicaba, o podemos tener también recolección de datos dentro del mundo real, por ejemplo en el Sistema Nacional de Salud, que nos permitan comparar los mismos con el ensayo en desarrollo y ver si podemos recomendar o no la tecnología en el momento de la reevaluación cuando esos datos sean reportados. Para ponerles un ejemplo, por ejemplo, en el appraisal de obinutuzumab como endumastine para el linfoma folicular, cuando el NICE, cuando el comité realizó esa evaluación en 2016, los datos de supervivencia del ensayo clínico eran muy limitados. Estábamos tomando la decisión en el momento en el que tuvo acceso regulatorio, y por lo tanto los datos eran muy limitados y no a largo plazo. Sin embargo, sabíamos que ese ensayo estaba en desarrollo y que iba a reportar en aproximadamente 2020. Por lo tanto, el comité se daba cuenta que iba a haber más datos en términos de supervivencia que vinieran de ese estudio, y por lo tanto recomendó de manera temporal el tratamiento con un acuerdo de acceso gestionado dentro del Cancer Drugs Fund. Se especificó que el periodo de recolección de datos sería entre 2017 y en principio iba a ser dentro de 2020, aunque el ensayo reportó de manera anticipada. La fuente principal de recolección de datos sería ese ensayo clínico en desarrollo, pero la fuente complementaria de datos sería una base de datos de la vida real, que es la base de datos de tratamientos anticancerígenos que existe en el NHS. Y se especificaba en ese acuerdo de recolección de datos que se recolectarían datos específicamente sobre supervivencia y también la duración del tratamiento, cuánto tiempo se daba ese tratamiento.
Bueno, pues en el momento en el que se reevaluó la tecnología, en 2020, el comité concluyó que los datos recogidos dentro de esta base de datos anticancerígenos del Sistema Nacional de Salud apoyaban lo que era la evidencia que se derivaba del ensayo clínico en sí, y por lo tanto pudo concluir que en sí el tratamiento ofrecía una extensión de la vida en comparación con su comparador. Y por lo tanto recomendó el tratamiento de una manera positiva dentro del Sistema Nacional de Salud. En términos del uso del Real World Evidence, bueno, pues como decíamos, tienen bastantes ventajas, como por ejemplo, obtener mayor validez externa, son datos más generalizables y permiten ofrecer un gran conjunto de datos en una muestra que es mucho más representativa de la práctica clínica habitual. Además, pueden ser más fáciles y incluso en algunas ocasiones más baratos de realizar en comparación con ensayos clínicos altamente controlados. Sin embargo, como decía el profesor Drummond, están sujetos a mayores sesgos de selección y de confusión. Existen métodos que pueden llegar a ser muy complejos para ajustar por factores de confusión o por sesgo. Y también existe un problema de la recopilación de datos en sí, la integridad y la gobernanza de los mismos, la posibilidad y la viabilidad de utilizar esos datos para resolver lo que es la pregunta que queremos realmente responder y que queremos mitigar esa incertidumbre. De esta manera, este año nosotros hemos publicado un marco sobre el uso de Real World Evidence con esa idea de asegurarnos que el Real World Evidence nos permita cubrir ese gap, ¿no? Esa brecha que comentábamos antes para poder permitir un acceso a nuevos tratamientos innovadores. No obstante, lo queremos hacer siguiendo buenas prácticas, y esto es lo que intenta conseguir este Real World Evidence Framework: ofrecer prácticas para el planear, realizar y reportar datos de la vida real. En conclusión, el Real World Evidence es muy útil como evidencia adicional y para responder a algunas preguntas en particular, pero no debe ser la única fuente para una evaluación de tecnología sanitaria. Es importante recordar que necesitamos sistemas robustos y seguros que permitan esa recolección de datos, teniendo en cuenta pues, cuál es la infraestructura de datos y cómo vamos a manejar los mismos. Es necesario, y esto no hay que pasarlo por desapercibido, estudiar la factibilidad para asegurarnos que las medidas de resultado que vamos a obtener dentro de este Real World Evidence nos van a dar los outputs requeridos para responder o mitigar la incertidumbre que tenemos en términos de preguntas. Y nos hemos dado cuenta que el Real World Evidence puede ser particularmente útil en algunas circunstancias, como puede ser para dar respuesta a estos nuevos retos en la evaluación de tecnologías sanitarias, como puede ser la evaluación de tecnologías digitales. Pues muchas gracias por su atención y pues doy paso de nuevo a la palabra a Sebastián. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, como decíamos antes, algunas de las preguntas las están escribiendo en la ventanita de preguntas y respuestas y las contestamos al final. Una vez más, muchísimas gracias. Homero, ¿te parece si querés compartir tu pantalla para realizar la presentación? Ahí se ve bien, pero no está en modo presentación. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto, está en modo presentación, se ve todo en orden. Muchas Excelente. gracias, Homero. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este importante webinar y que da antesala al curso de Real World Evidence ofrecido por el IEX. Me place saludarles desde Puerto Rico. Comienzo indicando que soy un empleado de la empresa farmacéutica Merck, conocida fuera de Estados Unidos como MSD, y que las expresiones vertidas por este servidor son mías y no representan necesariamente la opinión de mi empleador. El uso de evidencia de la vida real juega un papel muy importante en el desarrollo y la comercialización de fármacos, vacunas y otras tecnologías de salud. Este diagrama muestra cómo la evidencia de la vida real ha evolucionado de ser una actividad primordialmente que ocurre durante el lanzamiento del producto a ser una actividad que se realiza durante todo el ciclo de vida del producto, hasta inclusive momentos en que pierde su exclusividad. Durante las fases 2 y 3 de los estudios clínicos, ya las empresas están invirtiendo en generar evidencia de vida real.
mediante estudios observacionales que ayudarán a demostrar las necesidades médicas no atendidas y los patrones de tratamiento que servirán para demostrar el valor de la tecnología ante tomadores de decisión como son las agencias de evaluación de tecnologías de salud. Posteriormente, las empresas continúan realizando estudios que ayuden a atender las necesidades de los diferentes actores del sistema de salud y a continuar demostrando el valor de la tecnología. Algunas de las preguntas que buscamos contestar mediante el uso de la evidencia de vida real se muestran en esta diapositiva derivada del manuscrito de Cosia y colaboradores. Como vemos, la evidencia de vida real comienza a recolectarse desde las fases clínicas y continúa luego del lanzamiento como parte de su comercialización. Es en esta etapa que la evidencia generada se consolida en propuestas de valor que se presentarán a agencias de ETS, pagadores, financiadores, entre otros actores. Las empresas farmacéuticas apoyan la realización de múltiples tipos de estudios cuyos resultados se utilizarían en los sometimientos a agencias de ETS. Algunos de estos estudios se muestran en esta diapositiva. Además de los estudios de carga de enfermedad, las empresas farmacéuticas invierten recursos en la realización de estudios que evalúan desenlaces económicos y humanísticos y de síntesis de evidencia, como son los metaanálisis y las revisiones sistemáticas de la literatura. Los estudios que examinan la utilización de recursos de salud son fundamentales para los modelos económicos, que es otro área de fuerte inversión por los requerimientos de las agencias de ETS. Además, las compañías pueden invertir en realizar estudios de efectividad comparada y en el establecimiento de registros que ayuden a examinar desenlaces a largo plazo. La realización de estudios de vida real requieren, evidentemente, de fuentes de datos robustas y confiables. Quisiera aprovechar esta coyuntura para comentar sobre el panorama de datos de vida real y evidencia de vida real en América Latina. Aunque el interés es en el uso de evidencia de vida real para la toma de decisiones, es tema de conversación. Estudios en la región indican que primordialmente han sido usados en temas de farmacovigilancia y en investigación académica, pero no tanto para la toma de decisiones de ETS. Otro estudio presentado en eSport 2021 reveló las 3 áreas donde datos de la vida real, son más relevantes para las agencias de evaluación de tecnología de salud. Estos son los estudios relacionados a seguridad o farmacovigilancia, costo y uso de recursos de salud. Como parte de un proyecto para entender el panorama de datos de la vida real, MSD comisionó a la empresa Adelphi Real World para identificar a través de 4 regiones bases de datos que podrían ser utilizadas para investigaciones de vida real. En América Latina, el enfoque fue en 9 países y 18 áreas terapéuticas. El proyecto identificó 98 bases de datos que cumplían con criterios de utilidad para estudios de la vida real. Y este trabajo fue presentado también en eSport y tienen el enlace por si gustan verlo en detalle. Como parte del estudio se realizaron entrevistas con personas que habían pertenecido a agencias de ETS, a financiadores o a pagadores, o habían estado en posiciones de toma de decisiones en salud. En general, los entrevistados indicaron que la evidencia de vida real no se usa o se usa de manera limitada antes de la aprobación del producto, pero que se usa de manera extensa después de su aprobación. Finalmente, quisiera destacar las posiciones de la industria farmacéutica en cuanto al uso de evidencia en la toma de decisiones. La Asociación de Investigación y Manufactura Farmacéutica, mejor conocida como PhRMA, apoya el uso de la evidencia para informar la toma de decisiones en salud. Debido al surgimiento de marcos de valor, algunos establecidos por agencias de ETS, la asociación se ha expresado que estos representan
una de las herramientas que se pueden utilizar para apoyar la atención en salud de los pacientes. Pharma y sus miembros destacan que los marcos de valor deben incluir todos los desenlaces de importancia para los pacientes y sus familiares, y no solo aquellos típicamente incluidos en los análisis de costo-efectividad. Por otro lado, FIPHARMA, la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, reconoce el valor de la evaluación de tecnologías y recomienda una serie de principios a los cuales los tomadores de decisión se deben adherir al realizar evaluaciones de tecnologías. Entre los principales están el que las decisiones estén orientadas en el valor de la tecnología y estén fundamentadas en evidencia científica. FIPHARMA también apoya el uso de análisis multicriterio, donde se tome en consideración toda la evidencia que sea relevante para la evaluación. Como empresa, MSD también tiene una declaración. En el caso de la empresa, MSD tiene una declaración de política sobre evidencia de vida real y sobre la evaluación de tecnologías de salud y los marcos de valor. La empresa apoya que las decisiones en salud sean tomadas con base en la evidencia de la más alta calidad científica y que los estudios de evidencia de vida real sean considerados a la par con los ensayos clínicos por los tomadores de decisión, debido a que pueden reflejar mejor la diversidad poblacional. Reconociendo que los estudios y los ensayos clínicos continúan siendo el gold standard. En cuanto a la evaluación de tecnologías, la empresa favorece que las ETS se suscriban a una serie de principios generalmente aceptados para evaluación de tecnologías, que estén fundamentados en la atención de salud basada en evidencia. En conclusión, y dando mis comentarios finales, la industria farmacéutica apoya, fomenta y participa activamente en la generación de evidencia de vida real para informar las deliberaciones y la toma de decisiones por actores, incluyendo las agencias de ETS. Además, reconoce que existen oportunidades para desarrollar estudios de vida real relevantes para el proceso de ETS en colaboración con investigadores, instituciones académicas y los que poseen datos de vida real. Muchas gracias por la invitación y estaré disponible para preguntas más adelante. Homero, muchísimas gracias por la presentación. Sí, ahí vemos que hay un montón de preguntas, como 12 estoy viendo yo, y hay algunas en el chat también. Así que bueno, pasamos a la última presentación de Eva María, y aunque la idea era terminar a las 13, quizás terminemos 13:10, dado la cantidad de preguntas en el chat, que por otro lado son totalmente bienvenidas. Eva María, te dejo con la presentación. Mil gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, un honor estar con ustedes aquí, sobre todo con personas que son tan instruidas y tan respetadas en el mundo académico en este tema específico. Lo que yo voy a hablar es un poco relacionado a lo que están haciendo los pacientes en América Latina en generación de evidencia del mundo real y sobre todo las iniciativas que estamos trabajando a nivel del APA. Un segundito. Primero que nada, quiero enfocarme muy rápidamente en qué hacemos desde el APA. Para quienes no conocen la APA es una academia cuya misión es desarrollar capacidades y fortalecerlas de los líderes de organizaciones de pacientes en América Latina sobre políticas públicas y facilitar las relaciones de trabajo y alianzas estratégicas entre sociedad civil y los tomadores de decisión en salud pública. Hasta hoy hemos trabajado con alrededor de 371 organizaciones de pacientes en 15 países de América Latina y tenemos acuerdos para trabajo y abrir espacios de colaboración con diferentes instituciones en Colombia, en Argentina, en Centroamérica, en Perú, para poder justamente empezar a generar esa evidencia o a usar esa evidencia para la toma de decisiones.
Bueno, mis colegas en el panel ya hablaron bastante de la teoría, de sobre todo para qué sirve. Yo quería un poco recordar, y voy a hacerlo bastante rápido porque tenemos poquito tiempo y creo que en las preguntas también hay mucha sustancia. En América Latina en general, la evidencia del mundo real no se usa consistentemente en la toma de decisiones de atención médica. Eso es una pena porque todavía no tenemos esa práctica y claro, como el concepto todavía es nuevo y como en otros países de alta vigilancia sanitaria recién estamos empezando a mirar el valor que podría tener para la toma de decisiones en procesos regulatorios, para la toma de decisiones en HTA, para la investigación académica, para la gestión de financiación y la atención sanitaria, pues estamos mirando que se puede utilizar desde el momento que el paciente entra al consultorio médico hasta la investigación en planes de salud y bueno, todo el impacto que esto va a tener, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el APA y desde esta perspectiva, hemos querido empezar a fortalecer capacidades en la comunidad de pacientes para que ellos comprendan esta importancia, sobre todo del real world data and el real world evidence, ¿no? O sea, la evidencia, sobre todo la evidencia real de la información y cómo se usa esa información, ¿no? Entonces, hemos creado un programa que se llama Datos en Salud para promover el advocacy e incidencia basada en evidencia y hacer gestión de esta información. El único desafío que tenemos ahora es cómo generar impacto con esta información que las organizaciones están produciendo y cómo generar un rigor científico de alta calidad para que esa información tenga legitimidad y pueda servir en la toma de decisiones. Pilar dijo algo muy importante cuando concluyó, es que no es la única cosa que se tiene que usar para tomar decisiones, pero sí puede generar un valor agregado muy, muy fuerte si tenemos data de calidad, si podemos construirla juntos y poder generar la información que necesitamos para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Bueno, yo veo una serie de retos y oportunidades. Como retos, todavía no hay una autoridad que regule o administre la información. En la región estamos todavía en esto de generar la normativa, las leyes de protección de datos, todavía no estamos en ese nivel de poder generar la transparencia y la calidad de información. Las bases de datos en muchos casos no son estandarizadas, lo que crea problemas para el análisis y no hay interoperabilidad entre los propios sistemas de los países. Entonces, es un problema todavía el tema del análisis y la otra cosa que es importante, ¿no? En el Big Data, ¿cuál es el aporte de los pacientes? Y todavía tenemos esto que les acababa de decir, el rigor científico y la alta calidad de la información. Tenemos que seguir aprendiendo a generar esta información y que esta información sea válida y creíble y sea una herramienta y un instrumento para apoyar estas decisiones. En oportunidades, yo creo que tenemos que generar espacios de real participación y que esto genere el valor agregado del estudio, de la toma de decisión, de los procesos que hay en la evaluación de tecnologías sanitarias. Desde la sociedad civil creo que tenemos que seguir generando esas capacidades para que estas, decisiones puedan tener evidencia generada desde las propias organizaciones que tienen como un gran valor ya que están en contacto con aquellas personas que están utilizando esta información y sobre todo podemos mirar y sobre todo entender mejor o comprender mejor la nueva opción terapéutica, por ejemplo, en algunos casos y cómo esta funciona en el mundo real. Solo a través de estudios, de investigación, de estudios observacionales vamos a tener esa información, pero hay que generarla de mucha calidad. No quiero robar más tiempo a propósito de este tema, quiero poner esto solamente en la mesa para seguir discutiendo. Creo que este es un tema supremamente importante y agradezco muchísimo al IEX el que esté haciendo esta capacitación y sobre todo que esté abriendo la información y un poco democratizándola, ¿no? Lo difícil está en generar la información correcta, que tenga calidad y hay que tratar de hacer que todas las partes del ecosistema puedan entender que cada uno tiene un rol y que tiene un rol también en generar este rigor científico para que la calidad de la información sea la que se espera y podamos tomar decisiones apropiadas en función de ellas. Muchísimas gracias por la invitación. Yo dejo de compartir y creo que hay espacio para poder hacer el tema de las preguntas y sobre todo de la participación de todos ustedes. Eva María, muchísimas gracias. Bueno, un placer a todos, ¿sí? Tanto Mike, Pilar, Homero como Eva María.
¿sí? Vamos a pasar a contestar algunas preguntas, hay varias en el chat, ¿sí? Yo algunas las fui respondiendo para que no quedaran tantas, ¿sí? Más allá de que, bueno, ahora Verónica va a coordinar la sección de preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a todos por las preguntas, hay un montón, gracias por el interés. Vamos a empezar leyendo primero las de preguntas y respuestas. Hay una dirigida a la doctora Pinilla que dice: ¿han realizado la aprobación de alguna tecnología basándose solo en Real World Evidence? Muchas gracias. Bueno, realmente creo que no podemos decir que nos hayamos solamente basado en Real World Evidence. Sin embargo, en el caso de, por ejemplo, los acuerdos de acceso gestionado, como estaba utilizando en el ejemplo de mi presentación, nos hemos dado cuenta que mientras que en el caso de las terapias oncológicas hay un alto porcentaje cuya fuente principal de recolección de datos en ese tiempo de acceso gestionado es el ensayo en desarrollo y, digamos, la fuente complementaria es el Real World Evidence, en el caso de los tratamientos para enfermedades muy raras ha sido al revés, donde el Real World Evidence ha sido casi el 100% de la fuente principal de evidencia para esos acuerdos de acceso gestionado. Entonces, en términos de lo que es la evaluación original, creo que no podemos decir que, no estoy segura que haya alguna evaluación en sí que solamente se haya basado en Real World Evidence, ¿sí? En Real World Data, y por lo tanto Real World Evidence, pero sí en nuestra experiencia en estudios dentro de acuerdos de acceso gestionado. Muchas gracias, Pilar. Tenemos la siguiente pregunta. Como ya mencionó Sebastián, hay algunas que van a ver que se fue tipeando ya la respuesta, todo esto es en función al tiempo que tenemos. De todas maneras, si quedan dudas sobre esas respuestas o comentarios, por favor pueden volver a escribir. La siguiente pregunta no está dirigida a ninguno de los panelistas, dice: ¿la industria farmacéutica debería realizar Real World Evidence después de los ensayos clínicos controlados, o es preferible que lo hagan entidades independientes? Bueno, ¿Alguno de los panelistas? Gracias, Mauricio. Homero, perdón. No te preocupes. Tomo primero la palabra y luego dejo a mis compañeros panelistas. Ciertamente, nosotros como industria farmacéutica, como mencioné en mi presentación, estamos realizando estos estudios inclusive durante los estudios o los ensayos clínicos, pero ciertamente también invertimos en hacer estudios posterior a esos ensayos clínicos, y generalmente lo hacemos con colaboradores externos. Lo hacemos con investigadores en los diferentes países, con institutos de investigación, etc. Nosotros pues apoyamos ese tipo de investigación. La investigación se hace de manera independiente, pero financiada por la industria farmacéutica. El otro mecanismo que tenemos es que tenemos un programa de grants para investigadores independientes, donde la industria pues también ofrece esos grants, y esos son completamente independientes, donde los diferentes investigadores pues tienen la oportunidad de hacer su investigación y luego publicarla o presentarla externamente. Ahí pues la empresa no tiene absolutamente ninguna injerencia. Gracias por la pregunta. Gracias, Homero. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice: ¿se puede extrapolar el Real World del primer mundo con el mundo real en países como Argentina? Muy interesante la pregunta. Verónica, creo que el doctor Drummond. Sí. Adelante, Eva, gracias. Doctor Drummond. Yeah, it was just a quick comment on the last question, and that's just my observation is that many successful real-world evidence studies are done by mutual agreement of both the industry and the payer. And so we should think of that as a productive way of doing these studies. Thank you, Mike. Muchas gracias. Bueno,
Pasamos a otra pregunta más que dice, ¿los estudios de Real World Evidence deben ser evaluados por Data Monitoring Committees? ¿Cómo se controla o monitorea el desarrollo de estudios de Real World? No sé quién querría tomar esta pregunta de los panelistas. I can take it if you wish. Gracias. Yeah, and actually, I think that's a good question. And there was also another question of what's the difference between real-world evidence and data mining? And I would answer both of these by saying that in an ideal real-world evidence study, you would have many of the same features as a clinical trial. You would have a clear protocol with hypotheses that you want to address. And you could have a committee monitoring the data in the same way as you would with a clinical trial. And also you may register your study in the same way as clinical trials are registered on clinicaltrials.gov, for example. And these are developments that some of the societies with an interest in real-world evidence are now working on. And there's a number of initiatives to try to insist on monitoring the quality of real-world evidence studies. Sí, puedo añadir también un puntito muy corto sobre, por ejemplo, dentro del NICE, dentro de los acuerdos de acceso gestionado que tenemos experiencia, tenemos un equipo que realmente está, su responsabilidad es mirar cuál es la recolección de datos dentro de estos acuerdos de acceso gestionado para ver cuál está siendo el reporte de los mismos, si los datos son completos, si se están recolectando las variables que queremos recolectar y si hay algún problema para así poder pues anticipar cualquier problema que pueda haber con esa recolección de datos dentro de los acuerdos de acceso gestionado. Muchas gracias, doctor Drummond. Muchas gracias, doctora Pinilla. Vamos a ir a la siguiente pregunta que dice, ¿los ensayos clínicos controlados usan habitualmente análisis por intención de tratar? Y la evidencia del mundo real, análisis por protocolo. Si los resultados de sobrevida observados son similares, ¿deberíamos concluir que la eficacia en la vida real es similar? Doctora Pinilla. Sí, muchas gracias. Digamos que esa es una de las oportunidades, ¿no?, que nos permite comparar cuáles son los resultados en la vida real con los resultados que hemos visto dentro de un ensayo. No obstante, hay que ver cuán generalizables son estos estudios. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es depende. ¿Alguien más, algún otro panelista desea hacer un comentario sobre esta pregunta? I can, Michael. Por favor. There's quite a range of studies at the moment commissioned by the FDA looking at the similarities and differences of data collected in randomized controlled trials and real-world evidence. And the results of these are not totally concluded, but the way I look at it is that these sources of evidence are different, and it's not necessarily the case that one is the gold standard and the other not. Each one has its attributes. As Pilar said, the randomized controlled trial has a very high internal validity, but real-world evidence has more external validity. So I would say a good assessment of a technology would make the most of both randomized evidence and real-world evidence. Thank you, Mike. Gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿los real world data son otra forma de nombrar los ensayos fase 4? ¿Son puramente estudios observacionales? ¿Alguno de los panelistas si quiere opinar sobre esto?
Básicamente pueden ser estudios de fase 4, pero pueden ser muchas otras fuentes de datos, como mencionábamos, creo, en algunas de las diapositivas podemos tener en cuenta pues, Electronic Health Records, bases de datos que ya se estén disponibles dentro del Sistema Nacional de Salud. Realmente sí, se llaman más estudios observacionales, todo aquello que no esté dentro de un ensayo controlado, ¿no? Y pueden también ser, por ejemplo, estoy segura que María tiene mucha experiencia con ello, encuestas de la población, pueden ser encuestas sobre calidad de vida para los pacientes, cuál es la experiencia de los pacientes, o datos sobre uso de recursos, por ejemplo, de distintas tecnologías en el Sistema Nacional de Salud. Y sobre todo Sí. ahora estamos usando algunas, digamos, algunas formas de gestionar esta evidencia para la inteligencia artificial, para temas de seguimiento de los apps, por ejemplo, y qué información y cómo se maneja esa información cuando uno está siguiendo información sobre alguna área terapéutica. En fin, hay muchas cosas que recién están empezando a hacerse aquí en este lado, pero sí es muy difícil que, por ejemplo, los pacientes participen generando real world evidence en el momento de la concepción de un ensayo clínico, durante el proceso del ensayo clínico, porque en la región no se da tantos esos procesos. Entonces hay como una diferencia y un gap también en el acceso a este tipo de generación de información de parte de la sociedad civil. Sí, tal vez el otro punto que yo agregaría es que, como mencioné en la presentación, amplía la diversidad de la población en términos de la pregunta de investigación. En el ensayo clínico pues, está muy bien definida, con unos grupos muy específicos. En el real world evidence podemos ampliar la diversidad a inclusive subgrupos inclusive dentro de países, a subregiones, o diferentes tipos de sistemas de salud. Muchas gracias, Homero. Y solo para agregar, esto nos da una flexibilidad enorme, ¿no? en la posibilidad de hacer otro tipo de preguntas y otro tipo de estudios y análisis que pueden complementar las decisiones, que eso me parece supremamente importante en este lado del mundo, ¿no? Donde no hay tanta calidad de información, donde no hay tanta información y donde no sabemos hacer este tipo de información. Bueno, para ir cerrando, ¿sí? Dado que bueno, son 1:05 y la idea era terminar a la 1, pero más allá de todo es muy agradable ver el interés y la cantidad de preguntas que suscita el tema. Vuelvo a decir que este es el primero de un ciclo de webinars, así que aquellas preguntas que hayan quedado sin responder las podemos retomar, ¿sí? En algunos meses en el segundo webinar, ¿sí? Más allá de eso, ¿sí? Quería como última pregunta y como diferencia a veces entre países que tienen más desarrollo en Real World Evidence y la región, ¿sí? Era preguntarles a los panelistas cómo ven el tema del acceso a los datos, de la gobernanza de los datos, porque creo que hay todo un tema en relación al diseño de los estudios y siempre partimos como que ya tenemos los datos y ahora que ya tenemos los datos realizamos estudios, ¿no? Pero hay como un paso previo que es, bueno, cómo se generan esos datos, cómo se utilizan y cómo es la gobernanza de esos datos. Entonces, más que nada, brevemente, ¿sí? Preguntarles mínimamente a los panelistas cómo ven este tema del desarrollo, el acceso y la gobernanza de los datos, ¿no? A los 4 en general, ¿no? Pero es así como, bueno, una mini opinión cada uno como para cerrar el webinar. Por empezar, desde nuestro punto de vista, esto es uno de los aspectos que cubrimos dentro de este marco de Real World Evidence que acabamos de publicar, como les mencionaba, y sí que hacemos hincapié sobre la legislación que existe en Reino Unido, en nuestro caso, para lo que es la gobernanza de estos datos, y de hecho, pues referimos a la Health Research Authority como buenas prácticas en estos aspectos. Por lo tanto, sí creo que es los códigos de conducta dentro de la gobernanza de estos datos es algo que es importante tener en cuenta. Desde mi punto de vista, por experiencia propia, pues, y como vieron en la presentación también, hay una gran diversidad bueno, es muy diverso el ambiente de Real World Data en la región de América Latina. Creo que todavía nos queda camino por recorrer. Hay unos países más desarrollados en términos de sistemas de información
y eso ha ayudado a hacer esos estudios de vida real más robustos. Sin embargo, hay otros países que carecen de esos sistemas de información en salud y es una de las grandes limitaciones y uno de los gaps, especialmente, y ya que Eva está aquí, especialmente en lo que respecta a lo que son los patient reported outcomes. Hay una gran brecha en términos de ese tipo de información. Gracias. Sí, como bien decía Sebastián, solo para cerrar, ¿no? Todavía no tenemos esta forma de gobernar correctamente los datos, de cómo vamos a hacer, cómo protegemos los datos, qué tipo de información generamos, dónde están esos datos y cómo usamos y cómo organizamos esa información. Entonces, creo que hay un trabajo grande también para regular eso y para que todos estemos en la misma página y podamos realmente generar información armónica que pueda generar buena información y robusta, ¿no? Gracias, Eva. Mike, I don't know if you want to make your final comment regarding data security. Yes, I mean, from my perspective, in doing these studies, it's important to agree as much as possible at the beginning, including, you know, what you're going to analyze, what data is going to be collected, who is responsible for the collection analysis of the data, and also the data privacy. But I would say another point to counter that is that experience we have in Europe, particularly for studies of medical devices, is that many of the results of these studies are not often made as public as the results of clinical trials. And I'm talking here about the aggregate data, not patient-level data. And so I think that's another thing to pay attention to. Should the data or the results of these studies be made more available so that decision makers in other countries can use them? Yes, I agree. I totally agree, Mike. Perdón que iba a continuar hablando en inglés. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Vamos a finalizar acá, pero bueno, vuelvo a decir que realmente es un placer ver el interés que el tema suscita, ¿sí? Y que continuaremos con este ciclo de webinars nuevamente. Por lo tanto, más allá de eso, bueno, continuamos en contacto entre todos, ¿sí? Bueno, la semana que viene comienza el curso para aquellos que van a realizar el curso introductorio, ¿sí? Bueno, un placer ver que este tema suscita tanto interés. Nuevamente agradezco Mike, Pilar, Homero y Eva, muchísimas gracias por participar del webinar y por comenzar a conversar este tema en la región.